Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Bueno, gracias Pablo por venir a tomarte un cafecito con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. En esta tarde así gris. Gris linda. Pero es lindo. lindo. El contraste de tener un fin de semana como que tuvimos la semana pasada y tener otro fin de semana, bueno, es lindo, la ciudad tiene su encanto. ¿Vos vivís la ciudad, la disfrutás en la calle? Sí, yo soy nativo, papás, abuelos, todos macartenses y por ahí siempre hay una materia pendiente de no haber disfrutado mucho el mar, de alguna actividad náutica. Sí. Pero bueno, tenía un deporte que yo había elegido de chico que era el patín y el agua era una contradicción para la parte muscular, así que claro. Corrí muchos años en patín. Ah, mira. Y eso me dejó un poco para ir a el surf o alguna actividad náutica. Y es una materia que me gustaría que mis hijos por ahí disfrutaran un poco más. Sí, ¿no? La actividad náutica, la ciudad sí que la disfruto a pleno en cada uno de sus lugares y sobre todo en la mejor época de Mar del Plata, que no es la temporada de verano, ¿no? Que es estar todo el año en una ciudad que ya es grande, igual no es tan chica. Y poder disfrutar también días como este. ¿Cómo te va? ¿Qué vas a tomar? Un café chiquito. Dale, yo también, por favor, gracias. Vos empezaste a trabajar muy jovencito, muy chico. Es de la cultura vieja de que vas a estudiar o vas a trabajar, pero empecé muy chiquito, a los 12, 11 años era... Ah, muy chiquito, ¿en muy serio? Muy chiquito, en serio, sí, para palos del Club Peñarol. Mirá. Después calle, gol, sí, he trabajado, siempre me gustó ligar el sacrificio de padres que eran docentes y ferroviarios y tener por ahí, ir buscando mis proyectos y ya de chiquito sí me iba a la costa a trabajar también, sí, siempre fue no por obligación, no es que hiciera falta, no, sí porque claro. Yo me motivó, nadie me obligó a hacerlo, una cosa que es muy personal, pero sí, siempre tuve lo de la cultura del trabajo, hoy esto tan hablado que a veces trabajar para vivir o vivir para trabajar, sí, pero sí. Eso está bueno que haya cambiado un poco también. Vos tenés un trabajo muy atípico, digo, mirándolo desde el punto de vista de la formalidad de un horario, de una semana de trabajo, de una la dinámica, es un trabajo creativo, no es constante, siempre hay nuevas cosas para hacer, pero sí hay un horario de trabajo de la gente que trabaja en la oficina y de alguna manera yo por ahí ahora me vuelco no ir a mi horario que hable y todo, pero sí, hay muchas horas semanales en el trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, muchas horas. Y bueno, lo que hablábamos al principio, aún así con una dinámica de trabajo tan intensa, con muchos viajes, con muchas presiones y muchas cosas dando vueltas, ¿te das tiempo para tener un rato para el disfrute, para pasear por la costa o no? Ahí tenés dos discursos, que uno se hace queriendo hacerlo y compensa como diciendo que el cerebro activa una neurona que ya lo estoy haciendo y en realidad no ocurre. Y a veces que lo hago más efectivamente de pensamiento y de hecho, de correr, de estar en familia. Pero sí, disfruto mucho con los viajes, tengo hijos chiquitos de 6 y 9 años, así que también quiero estar con ellos. Y claro. La rutina del colegio, aunque la siguen mano a mamá, también estoy estar presente muy pendiente de eso y hay que asimilar un poco lo que... bajar a tierra un poco la energía que tiene uno constante en el trabajo, claro. Que la casa de uno es el reposo del guerrero, ¿viste? Entonces uno ahí relaja sus anticuerpos y recargar las pilas. Recargar las pilas y bajar todo tipo de defensa, ¿no? Y en esto que decíamos también recién, de que tu trabajo es muy irregular y los horarios también son muy laxos y muchas cosas pasan de noche, ¿cómo te manejás vos y cómo lo compatibilizás con la vida con trabajo familiar? El trabajo es de día, es diurno, completamente. Ya hay una época, hace por ahí 15 o 20 años atrás, que había muchos shows en la noche con las discotecas y eso, pero hoy más tarde puede ser que el show termine a 12, 1 de la mañana, el desarme, que ya lo hacen los chicos, en el equipo de producción que hay en la oficina. Pero
unas tareas de una vida bastante normal, con lo típico que posiblemente toque un show, no sé, un fin de semana largo tenemos viernes, sábado, domingo y lunes, Claro. producción de 2 o 3 eventos por día. Y ese fin de semana no va a existir como nosotros de descanso, va a, ser, Claro. bueno, va a posibilitar seguir estando en pie en esta cosa difícil que mantenernos en un calendario anual interesante en Mar del Plata, ¿no? Creo que donde a veces falta la continuidad de tener veranos y fines de semana largos y que no vos tenés una constancia más de más eventos o de más atracciones, lo que la ciudad tiene, que es mucho, pero posiblemente con una mayor continuidad o fluidez turística y mismo para la gente de Mar del Plata a veces tiende poco a salir y sorprenderse con propuestas nuevas, que las hay. Seguro que sí. Bueno, vos repasando un poco las cosas que has hecho a lo largo de todos estos años de profesión, has traído figuras muy importantes, has trabajado en la ciudad de Mar del Plata, pero también mucho en Capital y en otras grandes ciudades. Pero básicamente has concentrado gran parte de tu actividad profesional en Mar del Plata. Sí. ¿Eso ha sido una decisión consciente o se fue dando Sí, así? consciente. Tuve 2 años distintos trabajando, 3 años distintos trabajando en productoras de Buenos Aires importantes, o con algún proyecto como fue Tecnópolis, que estuve a instalarme, o el Bicentenario, que estuve instalando en Buenos Aires. Pero después lo que tenía, que nuestra actividad de verano era muy fuerte, que lo que hacía es que si el calendario se bajaba, no sé, 10 o 20 conciertos en el verano, esos 20 conciertos que eran los que de alguna manera tenían el atractivo de convocar, después no se podían repetir durante el año en Mar del Plata porque habían estado recientemente. Entonces eso me generó que desde el año 99, 2000, del año 90, ¿no? Empezamos con las giras. Entonces con la misma propuesta que hacíamos del verano empezamos a girar por todo el país. Sobre el sur, hicimos la gira de Canción Animal en el año 90, 89, acá en Mar del Plata. Hicimos la gira de los chanchaleros, también el despedir de los chanchaleros en el 2000. Y eso hizo una agenda de contactos que posibilitó contactarte con gobernadores, intendentes, secretarios de Cultura. Y la propuesta era que lo que yo tenía en Mar del Plata en el verano, le proponía a las empresas poder girarlas por el Bahía, entre Leo Rawson, Comodoro, Caleta, hasta Río Gallegos, por ahí Ushuaia, cuando el artista lo merecía o sus costos daban, volviendo después por Esquel, Bariloche, Neuquén y Mendoza, y un poco se empezaron a ampliar las plazas. También se viaja y se esquía si justo hay nieve y hay un descanso. Las giras tienen esa cosa interesante de convivir con los artistas y convivir en el viaje con la gente que uno trabaja, y eso también tiene otras cosas. Tenemos un país muy lindo y disfrutable. Ahora, Pablo, ¿te ha pasado alguna vez de, pudiendo optar entre diferentes plazas, optaste por realizar cosas en Mar del Plata, incluso resignando rentabilidad? A veces sí, pero también a veces no. A veces he hecho cosas en Mendoza pero por no hacerlas acá. Por ahí en Mendoza he hecho propuestas muy grandes como Sabina, Concerrato, alguna propuesta artística pesada. Bueno, el año pasado no estuvo la gira de Violeta, no hubo posibilidad, hice Neuquén, hice Mendoza y nos quedamos afuera de Mar del Plata cuando la idea era hacer la gira de invierno de Violeta y hacer el verano Mar del Plata, y cuando llegamos a hacer el verano Mar del Plata rumbió para Europa con su gira, una propuesta en euros. Y ahí, no, bueno, hay que ser sincero. Muchas veces he hecho cosas que no tienen que ver solo con el comercio o con lo económico, y he priorizado la plaza, y otras veces por ahí no he hecho la plaza porque el artista no se puede. Mar del Plata, después de Buenos Aires es Córdoba, Rosario, Mendoza. Mar del Plata es un escalón en cuanto a habitantes y al consumo distinto a lo que es una ciudad como Mendoza, Córdoba, Rosario, que hay más habitantes, hay mejor poder de consumo. Pero bueno, también hay otros productores que están en esas plazas también, y trato de ir a lugares que no haya posiblemente productores instalados, y eso hice una agenda de socios locales que me posibilitaron trabajar en otras plazas, y esto que te contaba, que cuando no podía hacer los shows en Mar del Plata porque estaban girando, porque habían estado hace muy recientemente en el verano, posibilitaba más giras de trabajo y tener la estructura de trabajo durante el año con propuestas de shows. Dale con el café tranquilo, como si no hubiera cámara, no te preocupes. En tu trabajo estás también en contacto cotidiano con estrellas, con figuras muy grandes, y en muchos casos con egos también muy grandes, ¿no? Sí. Vos tenés ahí... Ahí hay algo extraño, que no es lindo contarlo, que es cuando realmente te encontrás con el personaje y conoces a la persona. Claro. Y he tenido a veces el entorno... grandes contrastes, y grandes decepciones sobre todo. O
afirmaciones, ¿no? Hay artistas que trascienden cualquier nombre, apellido y cualquier frontera. Y después tenés gente que pintaba de una cosa o cantaba hacia un lado y era hacia el otro. Bueno, muchos artistas que escriben con la izquierda pero firman con la derecha y bueno, al revés también. Y creo que eso es bueno. Hoy hay un pluralismo interesante también en ese sentido. Hoy se puede opinar con criterio y no tenés que estar sentado en una posición. Y creo que eso es muy bueno que ocurre. Hay pluralismo en la Argentina que es interesante. Cuando viajás y vas a otros países y esa diferencia de pluralismo es étnica o racista o multisectorial y ves que hay violencia y bueno, acá tendremos algunos problemas, pero vivimos en un país que los mayores conflictos hoy son solucionables si participamos un poco todos. Hay otros conflictos en otros países que llevan generaciones y milenios a solucionar algo, ¿no? Y acá a veces por eso te da esa cosita del poder estar mejor, ¿no? Poder entre todos por ahí estar de una manera mejor. ¿Vos creés, Pablo, de que desde tu trabajo también se colabora o se puede colaborar para que la sociedad sea una mejor sociedad? Sí, creo que sí. Creo que hay dos herramientas como la cultura y el deporte que son netamente de inserción social. Yo aprendí a insertarme socialmente con el deporte, más allá del colegio donde iba. El deporte te nuclea amigos y te saca de un contexto que cuando vos tenés cierto riesgo de vulnerabilidad. Entonces por eso creo que la cultura hay un gran lugar para que el Estado lo use como herramienta, pero a su vez uno de los privados puede hacer muchas cosas culturales que potencien la que ese chico pueda elegir una carrera musical o de estudio por haber escuchado a un determinado artista, porque ha pasado eso, que influye en la vida de nosotros. Por ahí recordás a un momento, más allá que la música es lo maravilloso que te recuerda y te lleva en el tiempo para atrás y para adelante, y que también te lleva a contextos históricos de nuestras vidas, porque te sitúa en el lugar exacto cuando escuchaste ese tema la primera vez, dónde fue, te mueve emociones. Creo que la cultura, a través de todas sus disciplinas, creo que es una gran salida. Bueno, hay grandes ejemplos de países que han aplicado, como Brasil, como Colombia, el trabajo en las villas con la música y con equipos colectivos de trabajo culturales que han hecho cambiar la vida de ese chico. Sí. Creo que hay una materia nuestra ahí muy pendiente, creo que se ha hecho muy poco con las villas y creo que hay un tema ahí interesante a trabajar. No solamente de lo político, uno siempre se queda esperando o echándole culpa al político. Sí. Pero bueno, has tenido vos en el programa mucha gente que te ha contado historias, ¿no? Como Gaspar, y te cuenta historias de cómo viven, ¿no? Cómo ayudan y hay muchas ONG hoy en día trabajando socialmente con distintos temas, con el tema de hospitales, con el tema de los indios wichí o de los mapuches o de la vulnerabilidad social en los barrios o en Batán mismo o en la cárcel. Nosotros estamos trabajando con otra gente, también una ONG que se llama Entramados, y hicimos una cosa que seguramente con el tiempo dará que hablar, que hicimos copiando un proyecto paraguayo que se llama Ecos de la Tierra o Sonidos de la Tierra. Creamos un centro en el centro cerrado de menores, un taller que fabricamos instrumentos. Ah, mirá qué bueno. El instrumento se lleva y se aprende a hacer tocar, y ese instrumento tocado va al barrio a que siga teniendo como un sinfín de espiral que no termina nunca. Lo abrimos con la presencia de Zeta Bosio, que es el bajista de Soda. Nada menos. Tuvimos una presencia importante de medios que de otra manera no van al evento. Después en el verano bajamos a Abner Excéntrico, un artista americano de 68 años, que también llevamos a la cárcel al penal de Batán. Y ahí es donde vos ves que una sonrisa de un chico vale la pena el intento de querer cambiar desde otro lugar, que a veces no es solamente más patrulleros y más policía en la calle. Eso hace falta también, pero lo que hace falta antes es que esa gente tenga una herramienta de elección antes de la que nos tocó a nosotros, que a veces la diferencia está de dónde nacemos, y las veredas son opuestas y a veces no sabemos por qué es así. Bueno, nosotros tuvimos la ventaja de poder nacer en familias que nos contuvieron y que tuvimos educación, hay otros que no tanto. Y cuando veamos que ese otro que está ahí, cuando uno dice que mira y no ve, y ves un tipo en la calle tirado y a veces pasás, lo mirás y no lo ves, otras veces mirás y parás y charlás. De ahí al hecho hay un pasito que creo que todos tenemos que tener como un clic a que esa realidad vaya cambiando de a poco, porque si no, la delincuencia no es, el tipo no sale homicida o delincuente. Sí, por generación espontánea. Sí. Hay un entorno familiar, hay una bebida, hay una droga. El tema de la droga ha hecho muchísimo daño y creo que se ha trabajado muy poco también con eso. ¿Te gustaría a veces dar el saltito y pasar a la gestión pública de la cultura? ¿No? Llegará un momento determinado, no gestión política, pero una gestión cultural posiblemente. Bueno, ya fui hace un par de años productor general de festival de cine, estoy ligado muchas veces a los diálogos con el secretario de Cultura, uno va con propuestas.
sentarme todavía en un escritorio pasarán unos años más, sí, porque aparte después está la dicotomía de tener una productora, tengo que separar mi parte comercial de la parte cultural a nivel ético, y eso en una ciudad donde uno vive de eso exclusivamente tendría que dejar de hacer mis cosas. Sí. Sí. Y bueno, creo que va a llegar, ¿sí? Porque hablábamos hace un ratito, ¿viste? Antes de empezar el programa, de alguna manera esto de tener un poco de bajar en la línea gente joven de lo que uno ha aprendido. Todo lo que he aprendido, más allá que estuve en la facultad y no terminé mi carrera, lo he aprendido trabajando en la calle y lo he aprendido a través de muchísimos años. Y bueno, por ahí que muchos puedan, yo me dediqué mucho a la seguridad, al sistema de puertos, a las movidas masivas, a cómo hacer un evento para 100.000 personas, en cómo responder ante una contingencia, a tener gente accidentada, a tener muertos, así que todo eso te hace que esas cosas, las experiencias positivas y las negativas se transformen en una vivencia única. Seguramente algún día también lo escribiré, y después intentando ir a algunas charlas cuando me invitan voy a contar un poco. ¿Te gusta? Sí, ¿Sentís gusta, también que llega lo que vos decís y que la experiencia que vos tiene que ver el condimento sirve? de lo artístico, que siempre te preguntan de algo que te va ligado a lo que le mueve la emoción al otro, porque siempre volvemos a hablar de la música y yo a veces cuando ves a la distancia producir redondos y no sé, Peter Ham y Ramón, Edith Palpe, Verónica Dudarova, que no fue una de las últimas grandes orquestas sinfónicas, que es una directora de rusa, por decirte como ejemplos de mucho tiempo atrás y algunas cosas de ahora, producir el Bicentenario y estar presente en un evento tan histórico como cuando fue el Bicentenario de nuestro país, que uno decía, bueno, quedó un evento que quedó en la historia, no hay dos Bicentenarios, ¿viste? No, entonces, claro. Y el Bicentenario de Mar del Plata, cuando fuimos también el primero festejo grande, te van como viendo que uno ha hecho cosas y que de alguna manera va incidiendo en la cultura de la ciudad, y eso reconforta. Hay dos conceptos que me gustaría saber cómo los manejás, ¿no? Que me imagino que conviven mucho con tu trabajo. Uno es la adrenalina y la presión, ¿no? Que es como un condimento inevitable de tu trabajo. Y el otro es el fracaso o cuando el show no funciona. ¿Cómo te manejás con esas dos variables? El mensajero de eso es Carlos Roper, que siempre te cuenta, hay más fracasos, nosotros contamos mucho más fracasos que los éxitos, y los existen, ¿verdad? Pero bueno, tampoco nos va tan mal, porque si no estaríamos donde estamos cada uno de nosotros, pero de esos fracasos se aprende muchísimo. Lo de que sí de adrenalina, bueno, te lo puedo contar posta, porque yo hacer un show de redondos en los años 80, 90... No hay modo de hacerlo sin adrenalina. No. Y yo aparte la adrenalina era pura, porque yo terminaba un show diciendo que nunca más iba a hacer un concierto. Siempre. Y al otro día decía, ¿cuándo viene el próximo? Entonces, no, hay momentos de mucha presión, y que vos decís, hasta acá llegué, no quiero más nada de esto. Y una vez que pasó, se fue la adrenalina de ese momento y te la querés de vuelta. Así es. Todos te dicen que es como una droga y así es, ¿no? O sea, ¿hay modo de hacer tu trabajo sin esa adrenalina del último creo momento? Que viste cómo está esto de vos podés, cuando te ataca viene un animal, tenés que, uno ponerse en defensa, pero tenés que pensar mucho, estar tranquilo. Yo tenía momentos de mucha presión, que una decisión valía por ahí mucha movida de gente, y no era decidir algo que solo dependía de lo que yo decidía, y lo que pasaba era solamente por ahí víctima yo, no, me fui. Claro, ahí es más complicado. Un evento de 50.000 personas, 60.000 o de 20.000, pasado momentos con fiscales de distrito, los intendentes queriendo suspender un evento y por ahí yo siendo joven, poniendo, decís, bueno, que por ahí tomar una decisión equivocada puede ser lo contrario, y hemos tenido momentos que por ahí, un momento que el intendente era Aprile, que dijo, bueno, había 5 fiscales de distrito, estaban todos los comisarios generales, habían prendido fuego media ciudad con un tema de redondos en el patinódromo, y dijo, hagamos lo que dice Pablo, y de momento esa responsabilidad es muy pesada. Fuerte. Sí, ¿Y nunca tuviste problema para manejar esa presión y esa adrenalina? Pues hasta ahora no, nunca ligué tampoco ni un botellazo, ni un bife, ni nunca pegué tampoco a nadie, así que no. Son esas cosas de saber, a veces uno tiene esa capacidad de intuir qué va a pasar antes que suceda. Eso me enseñó las cosas que me pasaron todo el tiempo, de estar en el lugar que hay que estar para donde tenés que estar. Eso a veces es difícil de contar cómo se hace, pero bueno, si tenés momentos difíciles, ese tipo de shows, se habían tirado 4.000 balas de goma una noche, un chico perdió un ojo, complicado. Perdió fuego 2 autos. Después cuando investigás un poco, tiene su porqué, había una movida política atrás, hubo una provocación previa, se lo bajaron del tren en Chascomús y en Castelli y hubo armas de 9 milímetros en el lugar. Sí, son momentos densos, y después aparte te metés con la política, y la política depende de la política de turno. Son otras variables. Un grupo como Redondo tuvo una incidencia política determinada, había políticos que no les gustaba mucho su procedencia, o no entendían quiénes eran, hasta que apareció una vez el Indio Solari hablando en una conferencia de prensa en Olavarría, que fue una conferencia histórica, la única conferencia de prensa que hicieron a Redondo. Claro. Yo fui productor de ese show,
fue una cosa histórica y tuvimos un momento denso. Tuve la oportunidad después al mismo intendente de verlo personalmente después y fui con Serrat y hablamos del tema, quién había sido el que había incidido en esa discusión de suspenderlo o no. Lo fui a visitar cuando estaba con una enfermedad muy terminal y antes que falleciera, ¿viste? Después de esas cosas de la vida que decís, Las vueltas. conocí a su hijo que hoy es intendente de Barría, así que nada, la vuelta de la vida siempre te para en un lugar que la historia después te acomoda sola. Claro, claro que sí. Y en toda una vida de trabajo vinculado al arte, ¿no? Desde sus diferentes formas. Sí. ¿Nunca te pensaste o te gustó o tuviste intención de estar del otro lado? No, porque esta es la respuesta, porque al ser tan malo en eso, en lo que es, o en cantar o en escribir por ahí. Mi papá cantaba tangos. Mi hermano, bueno, yo empecé en este tema por mi hermano, Claro. que era un grupo llamado Clase 25. Yo trabajaba en una casa de cambio, es decir, que veía donde Mirá. venía, estudiaba ciencias económicas y empecé a producir Cadillac, Soda. Pero el disparador eso fue el grupo de mi hermano, que era un grupo que acá fue como un quiebre musical en su época. Pero bueno, él venía con la rama por ahí de mi papá, que cantaba en los clubes sociales, tenía una banda, las bandas típicas que había en esa época, que hacían shows acá como si fuera una collera de club de pesca o en los clubes de barrio. Y no, la verdad que no si está todavía no lo he descubierto cuál de las partes culturales, pero sí me creo un gran, como un creador, un gestor cultural y sé nuclear las herramientas para poder llevar a cabo algo que tenga que ver con el arte. Porque evidentemente en tu actividad confluyen por lo menos dos variables, ¿no? Una es llevar adelante un negocio, un emprendimiento que tenga que ser rentable, comercialmente rentable, y por otro lado también canalizás una cuestión artística y cultural. Sí. Es como que confluye, porque digo, si solamente hubieras querido hacer dinero o tener una empresa exitosa, a lo mejor no es este camino el más fácil. Ojo, por lo hay menos. una cosa, esto responde fácilmente. Una que no todos tienen la dicha de trabajar en lo que les gusta. Y a mí el trabajo que tenía, yo no era un oficinista para sentirme en una casa de cambio, también trabajé muchos años y me hice profesional también ahí, pero cuando descubrí esto, viste, y no lo hice tampoco en forma cholugo, yo cuando empecé a meterme en esto, dejé de disfrutar los espectáculos que iba a ver. Claro. Yo veo con otra mirada, no voy a sentar en un evento a disfrutar como yo disfrutaba cuando era chico, ¿no? Y creo que eso es una gran ventaja, que no hay que resolver contra eso, al contrario. Trabajo en lo que me gusta, sé hacer lo que quiero hacer, trato de tener un equipo de trabajo acorde que me acompañe, una familia como siempre que te contiene. Y en definitiva, nunca lo he pensado de ese lado, si hay alguna beta cultural. Por ahí aparezca A lo mejor sí. ¿viste? A lo mejor sí. Y bueno, habrá que ver. ¿Qué fue lo que te movió inicialmente a empezar a producir Lo que te espectáculos? conté recién de mi hermano. Yo Por tu hermano. los dos primeros shows que Para hice, darle una mano a tu hermano. Metí a otro nadador, sí. Yo aparte conocía a la gente de Soda y conocí a su productor, Oscar Llavero, que está en Chile, que es el productor de Gonguana y otras bandas. Y empecé a moverme, pero profesionalmente. Claro, de entrada. Producimos un teatro con un alto nivel de producción, que no era común en Mar del Plata. Te estoy hablando del año 85, 86, que había que pagar las afiches en circuito callejero, no había código urbano publicitario. Y salías a la noche a pegar afiches a la noche, sí. La cooperativa de trabajo, a veces cuando yo escucho las bandas que dicen, no se puede tocar, no hay lugares, y este tampoco, y salimos a buscarlo, y la presión hace que tengas que moverte, y no tenemos apoyo comercial ni sello, antes tampoco lo había. Hoy es más fácil grabar un disco, igual más allá que la industria del disco está cambiando y va hacia otro lado, a veces los chicos tienen esa cosa más cómoda de no pelearla, y creo que ese hambre de gloria que uno siempre ha tenido, es lo que te lleva a ir por más y no quedarte en lo que tenemos, ¿no? Esa no conformidad, no mediocridad. ¿Viste? Cuando nosotros hubo un intendente platense que nos dio duro, que había dicho que éramos mediocres, y era una verdad, ¿no? Era una verdad, la verdad que es eso. En algunas cosas somos mediocres y en otras cosas no, porque tenemos mucho talento, mucho empresariado bueno, muchos artistas. Creo que nos falta esa comunión y falta encender esa mecha para poder explotar mucho más y tener nuevos piazolas y tener nuevos nuevos brusones, y bueno, hay mucha plástica, muchos pintores buenos. Creo que ahí falta una cosa que es entre el empresariado, lo privado, lo estatal, hacer que una movida de Mar del Plata despegue, más allá de su verano, más allá de su historia, más allá de los balnearios, más allá de
Creo que hay una movida como propia, ¿viste? Mar del Plata tiene pocas cosas que la identifiquen netamente con la ciudad. No hay una fiesta regional típica, no hay una cosa que diga, ¿qué es Mar del Plata? Mar del Plata no es los lobos y la piedra de Mar del Plata. Somos más que eso. Y somos más que inclusive... Creo que ahí nos falta definir a nosotros, somos una ciudad muy cosmopolita y hay muchos nativos y otros que no. O sea, que la gente viene a buscar oportunidades y a veces hace que ellos hagan una desunión, pero creo que... Viste, como comentabas hoy también. A veces parece como que tuviéramos baja autoestima como ciudad, ¿no? Sí. Hacia adentro. Ser, sí. Yo tengo que nosotros mismos somos... La autoestima es la que mantiene todo el tiempo en busca de otras cosas. Y inclusive ahora, que es una época de transición económica, cuando todo el tema está hablando y no va a pasar nada, pero se está hablando y se provoca que el dólar, que esto... Hay otras cosas que son más importantes que lo económico. Y una de las cosas es que se estabilicen las cosas para que la gente siga consumiendo, que haya trabajo, que no haya desempleo. Y creo que hoy hay un mundo interesante, porque hoy la tapa de los diarios no la leemos como antes, ¿viste? Los medios hegemónicos no son solamente los corporativos, también son los oficiales. O sea que llega un momento que tenemos que escribir nuestra propia noticia y ser partícipe y protagonista de que esa historia cambie, porque si nunca sabes qué es verdad y qué es mentira. Todo te cuenta en una versión distinta. Después hay señales de los mercados, de cosas que uno ve, que te das cuenta que es mentira lo que uno u otro cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno. Es más complejo, pero hoy es bueno porque hoy se discute en una mesa, hoy es más visible quién está atrás de ese diálogo, qué opinión y creo que hay una oportunidad única, creo que en el 2015, de poder asentar hacia dónde vamos como país, ¿no? Creo que viene una época interesante. Gracias, Pablo. Ya terminamos el programa. Bueno, eso.